Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy 24 de mayo les invito para que continuemos con la lectura de la Biblia. Hechos capítulo 28, 16 al 31, primer libro de Samuel capítulos 4 y 5 y Salmos 53. Salmos 53, primer libro de Samuel 4 y 5 y Hechos 28 del 16 al 31. Les invito para que vayamos al Salmo 53. El Salmo 53, si usted tiene la oportunidad de tener su Biblia en su mano, le invito a que también tenga abierto el Salmo 14 y si se da unos pocos segundos para mirar ambos salmos, el 53 y el 14, podrán ver que que son prácticamente salmos idénticos. Eh, alguno tiene una variedad como en el título. El 14 dice al músico principal salmo de David y el otro dice al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Esta expresión Mahalat tenía un sentido, es una posible interpretación como de un canto de tristeza. Mm, y si ustedes miran, para darles un indicio, el versículo 1 dice, el 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y el 53 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. ¿Sí? Entonces, si siguiéramos analizando los versículos, prácticamente son dos salmos iguales. ¿Sí? Pareciera que el 53 es una... como que se retoma el capítulo 14 y se le hacen unas pequeñas variaciones, por ejemplo, respecto a cómo se nombra a Dios en el uno y en el otro. En el uno se nombra como Jehová y en el otro simplemente como Dios. ¿Sí? Y eso pues en el idioma original sí tiene una diferencia más clara. Pero vamos al Salmo 53 y vamos a pensar en el versículo 1. Pues este salmo corresponde a la lectura de la guía devocional del día de hoy. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces partamos de qué dice el necio en su corazón. Una persona necia, a la luz de lo que la Biblia nos indica, es una persona insensata, falta de sabiduría, digámoslo así, toda la connotación que nos plantea la Biblia, falta de prudencia, o sea que una persona necia es lo contrario a una persona que es sabia, prudente, sensata, que es temeroso de Dios y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces un necio, por ejemplo, cosas que nos dice la Biblia, un necio ve el peligro y no lo advierte, ¿sí? Un necio puede ver el peligro delante de sus ojos, pero no tiene la capacidad de entenderlo. Un necio le da rienda suelta a su lengua, un necio le da también como libertad a sus impulsos emocionales. Bueno, y hay una cantidad de cosas que nos habla la Biblia, no solo los proverbios o los salmos sobre el hombre necio y el hombre prudente y sabio. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, imagínense lo que puede pasar en el corazón de alguien que niega al Señor. Primero, eh, cuando no hay conocimiento de Dios, pero además no hay eh, fe, no hay esperanza, cuando no hay temor de Dios, que eso se lo escuchábamos mucho a las abuelas acerca del temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hay un poco de sensatez, de prudencia, hay como un freno, por lo menos para no desbocarse
en cualquier comportamiento impulsivo. Y este dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios, ¿sí? Si no hay Dios, ¿qué puede tener alguien en su corazón? No hay esperanza, no hay solución, no hay salida y o simplemente pues como no hay Dios, nada ni nadie me puede controlar. Como dice el dicho, sin Dios y sin ley, ¿sí? Simplemente voy desbocado y no tengo límites. Pero pónganle mucho cuidado a lo que sigue diciendo en este versículo. El necio en su corazón, además de decir de que no hay Dios, dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Sí? Este versículo tiene como un doble sentido. Uno, lo que dice el necio en su corazón. Y el necio en su corazón, además de decirte que no hay Dios, el necio en su corazón puede ver la corrupción que hay a su alrededor, que hay maldad, pero también cree que no hay quien haga el bien. Claro, cuando yo no veo a Dios, cuando yo no reconozco a Dios, cuando Dios no está presente en mí, es muy normal que yo pueda ver que no hay manera de que haya justicia. ¿Y en qué voy a centrar mis ojos? En que hay corrupción, en que hay violencia, en que hay maldad y simplemente no hay solución. Cuando yo no tengo presente al Señor, cuando yo no tengo presente su palabra y miro las circunstancias que me rodean, veo que la maldad se multiplica, que la necedad se multiplica, que la corrupción se multiplica, pero además no veo solución y no veo esperanza. Y si hay algo que impregna la vida de Jesucristo en el creyente, es esperanza. Si hay algo que impregna la vida y la presencia del Señor en la vida de aquel que le busca, es paz. Una paz, como dijo el Señor, que sobrepasa el entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que dependen de la presencia del Señor. Cuando Dios está conmigo, cuando Cristo está presente en mi vida, pues aunque el panorama se vea muy oscuro y muy confuso, sin duda alguna, Él traerá a mi fe y la fe es una certeza de esperar y estar convencido de que el Señor obrará en su justicia, en su misericordia y en su bondad. Pero cuando en mi corazón no tengo presente al Señor, tampoco puedo esperar justicia, tampoco puedo esperar misericordia. Y cuando el corazón del creyente está en el Señor, confía, descansa, tiene paz. Incluso la Biblia habla de gozo a pesar de toda la corrupción, la violencia que le puede rodear. El versículo 2 dice, Dios desde los cielos. Ah, bueno, y la otra connotación que quiero también pues como aclarar eso del versículo 1 es que el necio dice en su corazón no hay Dios, ¿sí? Y, y el salmista, que este salmo se le atribuye a David, cuando mira al necio que en su corazón no hay Dios, explica y complementa qué viene además en un corazón donde no hay Dios: corrupción, maldad y no hay manera de que hagan el bien. O sea, que si en el corazón de alguien no está Dios, mire las dos interpretaciones e implicaciones muy particulares. Uno dice, no, no, como Dios no está en mi corazón y al ver la corrupción y al ver la maldad, yo digo, no, aquí no hay esperanza, no hay solución. O sea que quien no tiene a Dios en su corazón, en su necedad, no ve el futuro y su presente y su entorno con esperanza. Pero también quien no tiene a Dios en su corazón está lleno de corrupción, está lleno de abominable maldad y pues no tiene la capacidad de hacer el bien. El versículo 2 entonces dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, ¿se acuerdan que empecé a decirles a la luz de la Biblia lo que es necedad y lo que sería contrario a la necedad? Y la Biblia nos habla que lo contrario a la necedad tiene que ver con prudencia, sabiduría, entendimiento. Y aquí nos está hablando de entendimiento, precisamente. Y dice que un entendido, ¿qué hace? Busca a Dios, pero un necio que no reconoce a Dios en su vida,
se llena de corrupción, de maldad y no hay manera de que haga el bien. Pero el entendido que busca a Dios, y es el que el Señor dice, eh, yo lo busco, yo busco al que me busca, o mejor dicho, yo encuentro al que me busca, y mejor dicho, el que me encuentra, el que me busca, me encuentra. Y dice el versículo 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Mire cómo empieza a describir y a diferenciar claramente este salmo, igual que el Salmo 14, al hombre necio y al entendido. El necio no reconoce a Dios, el necio niega al Señor. Y, y lastimosamente, para muchas personas que quieren emprender un camino eh, voluntarioso, egoísta, pues el primer paso que se debe dar es negar a Dios. Tener presente al Señor, tener una idea del Señor, pues le pone freno a muchos impulsos a los cuales le queremos dar rienda suelta. Pero un primer paso, por ejemplo, para pecar, hablándole a un creyente, es darle la espalda a Dios. No hay manera que alguien pretenda pecar de frente al Señor. Y cuando alguien empieza a abrirle la puerta al pecado, que tiene la potestad de abrírsela o no abrírsela, pero cuando alguien empieza a abrirle la puerta al pecado, pues sí o sí necesita darle la espalda al Señor. Nadie peca en la presencia de Dios. Nadie peca de cara al Señor. Hay que volverle la espalda al Señor. Y cuando le volvemos la espalda al Señor, incluso alguien que en algún momento pudo haber profesado fe, tendrá que negarlo. Y al negarlo, pues le va a dar rienda suelta a todos sus impulsos y a todos sus deseos. Y aquí entonces el Señor está planteando de aquellos que no le buscan, de aquellos necios que no le buscan, de aquellos necios que no ven esperanza, de aquellos necios que ven que hay maldad, que hay corrupción, pero no hay esperanza y no le van a aportar nada a la sociedad diferente, sino agregarle violencia, agregarle corrupción. Porque como he compartido en este último tiempo, cuando yo reenvío y comparto información donde hay injuria, donde hay calumnia y que tiene contenido violento, me convierto en un actor de violencia, ¿sí? Cuando yo multiplico, cuando yo me convierto como en un medio de comunicación entonces yo con qué cara voy a juzgar cualquier otro medio de comunicación que transmite o falsedades o información manipulada o, o injurias o calumnias de cualquier origen. Y si yo la multiplico, me estoy convirtiendo en un medio de comunicación con esas características. Entonces, pero cuando en mí hay sensatez y prudencia y busco al Señor, pues el Señor va a impregnarme de su carácter para que yo entienda cuál es el papel y vea con esperanza y con fe y con confianza cualquier situación en la que nosotros estemos viviendo. Y dice entonces el versículo 3, cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Eso lo toma luego Pablo en la epístola de los Romanos, toma estos versículos cuando habla de que no hay un hombre que haga justicia. Y, y aquí el Señor está reclamando y está diciendo, ¿qué pasa con los que no le buscan? Entonces, con los que no le buscan, se vuelven atrás, se corrompen en su corazón, no tienen la capacidad de hacer lo bueno. El 4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen paz y a Dios no invocan. Este ya lo habíamos leído. O sea, no tienen conocimiento, le hacen mal al pueblo, además no invocan al Señor. Versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Dios los desechó. Versículo 6, como un anhelo expresa el salmista, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pero quiero darles una excelente noticia. Cuando estos salmos fueron escritos,
Eh, Había tal vez, igual que en nuestros tiempos, violencia, corrupción, insensatez, ignorancia del camino del Señor. Como en nuestros tiempos se le había vuelto la espalda al Señor, como en nuestros tiempos había que buscar a los que buscaran al Señor. Pero cuando David exclama en el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, todavía no se había manifestado lo que nosotros hoy conocemos. Si nosotros pudiéramos terminar este Salmo 53 y si lo escribiéramos desde este tiempo, desde este momento histórico, nosotros tendríamos que decir en ese Salmo 6, oh, desde Sión ha salido la salvación, no solo de Israel, sino para la humanidad, porque el Señor ha hecho volver la cautividad de su pueblo. Se gozará su pueblo y se alegrará en él. Aquí estoy, digámoslo, reescribiendo este salmo desde el presente, porque para nosotros ya no hay un anhelo de que viniera o que saliera de Sion la salvación, porque como dice Isaías 2, también profetizándolo, desde el monte de Jerusalén, desde el monte de Sión, el Señor envió su palabra y vino el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que a nosotros nos corresponde, ya no más, yo les decía que esta expresión mahalat, que es parte del título del Salmo 53, tiene que ver algo con tristeza, como una expresión de tristeza. Nosotros no podemos quedarnos con la tristeza, la amargura, la melancolía, el pavor y el miedo, sino por el contrario con la esperanza, que el Salvador ya vino, que el Salvador resucitó, que el Salvador está a la diestra del Padre, que el Salvador está dispuesto a perdonar nuestros pecados, que el Salvador está dispuesto a dejarse encontrar por aquel que le busca y que aquel que le busca va a encontrar en él paz, esperanza, protección, provisión, que aquel que le busca de verdad debe experimentar sanidad, restauración, felicidad, y eso estudiábamos en Isaías 65, va a experimentar un gozo que sobrepasa la lógica, una paz que va más allá de la lógica, va a experimentar plenitud y llenura. Vuelvo y les digo, David miraba esta situación con angustia hacia la manifestación de un futuro, pero nosotros podemos verlo hoy con la esperanza y la satisfacción que el Señor hoy, para aquel que le busca, es una respuesta absoluta. Es verdad. Y ustedes sabrán que cuando han tenido la oportunidad y se han dado la oportunidad de buscarle sinceramente, genuinamente, cuando en verdad han bajado sus manos delante de Él y se han rendido con todo su corazón, han visto que el Señor nunca deja a aquel que le busca genuina y auténticamente, lo ha dejado con las manos estiradas. Él es generoso, Él es todopoderoso. Así que nuestra esperanza debe estar en Él, porque si seguimos viendo las circunstancias, si seguimos viendo las diferentes posturas que asumen en la sociedad, las autoridades, eh, los políticos, los empresarios, los jóvenes, los adultos, los ancianos, nos vamos a enloquecer y nuestra esperanza va a caerse a los pies. Hay que elevar la mirada, mirar a Jesús. Como dice el mismo Señor, miradme a mí y sed salvos. Es en los ojos puestos en Él donde vamos a tener esperanza y salvación, salvación. Y es la esperanza también para el mundo. Y si la iglesia no sale del fango, y si el pueblo del Señor sobre el cual su nombre es invocado no sale del lodazal, ¿qué esperanza queda para el mundo? La esperanza del mundo es la iglesia, los creyentes que llenos de fe, iluminados en su entendimiento por la verdad del Señor, pues toman una postura adecuada y esa postura adecuada es delante de Dios, la intercesión, interceder, así como el maligno se levanta a conjurar, así como el maligno se levanta a maldecir, así como el maligno se levanta a engañar, a confundir, a entristecer, a desanimar, a llenar el corazón de amargura y pesadez, pues la verdad de Dios
en un hijo lleno de Él, de su amor, que le busca genuinamente, va a ser esperanza para muchos. Empecemos esta semana y empecemos esta semana que termina este mes con la certeza, con la convicción que de Sión ya vino la salvación, que el Señor ya ha determinado hacer volver la cautividad de su pueblo. Creamos en el Señor y levantémonos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y con su autoridad, y oremos con autoridad por nuestras ciudades, por nuestros barrios, por nuestro departamento, estado, país donde se encuentre. Oremos con autoridad, con fe, cubrámonos con su presencia y levantemos ese estandarte de la victoria en el Señor. No es la victoria que simplemente vence a las personas, sino acuérdese que la lucha nuestra es contra aquellas cosas que influencian a las personas. Aquí dice que tal vez ellos caerán llenos de temor, pero ¿por qué no orar que el temor de Dios haga que los corazones se conviertan? Es mucha más efectiva la oración cuando le pedimos a Dios misericordia que justicia. La verdad, pedir justicia. Hay que temer al pedir justicia. Es mejor pedirle a Dios misericordia, porque cuando yo pido justicia, la justicia empieza por mí mismo. Pero cuando yo pido misericordia, la misericordia empieza por mí mismo. Porque cada oración de intercesión que yo hago por otro, Dios me la aplica a mí. Y esa es una ventaja y una bendición del intercesor. Así que cuando vamos a orar por el prójimo, oremos pensando en que esa oración primero me va a beneficiar a mí. Pidámosle al Señor misericordia y pidámosle al Señor que haga justicia respecto al verdadero enemigo de la humanidad. Y el verdadero enemigo de la humanidad es aquel que vino a matar, a hurtar y destruir. Respecto a él hay que pedirle justicia, que anule sus planes, que reprenda al devorador, que anule esos decretos de maldición que el devorador ha hecho sobre nuestras ciudades y nuestro país. Y empecemos a clamarle al Señor que este pueblo comprenda al Señor Jesús, sus santas palabras. Entreguémosle este día al Señor en oración y, y tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestra insensatez. Y yo les invito a que seamos humildes en la oración y que si nosotros en nuestro corazón hemos dicho, se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien, pidámosle perdón a Dios. Porque si esa ha sido nuestra postura y nuestras expresiones, de solo ver que nuestras ciudades, que nuestros países están llenos de corrupción, de abominable maldad y que no hay nadie quien haga el bien, es porque a nosotros nos falta Dios en nuestro corazón. Porque asegurar esto niega que el Señor pueda intervenir. Porque asegurar esto, que hay tanta violencia, corrupción y maldad y que no hay nada ni nadie que haga el bien, es negar a aquel que es la fuente de todo bien y de toda bondad. Seamos humildes y si en algún momento esa ha sido nuestra expresión, pidámosle perdón a Dios. Porque si creemos la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces este momento histórico es una oportunidad gloriosa, Señor, para que tu gracia sobreabunde. En nuestras ciudades abunda la violencia, la corrupción, la maldad. Abunda el pecado. Señor, hay abusos de autoridad, hay violencia, hay, Señor, drogas, hay tráfico, Señor, hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad. Todo eso es consecuencia del pecado. Así que creyendo, Señor, de que esta es la oportunidad donde va a sobreabundar la gracia. Haz que sobreabunde la gracia en nuestra ciudad. Ore por su ciudad. Dígale, haz que sobreabunde tu gracia en nuestro estado o departamento. Haz que sobreabunde tu gracia en nuestro país, en el mundo entero. Aviva tu obra en mí, Señor. Ayúdame a elevar mi mirada
ser de los sensatos, de los prudentes, que elevan su mirada a ti y te buscan. Por favor, dame entendimiento y conocimiento para que yo pueda confiar y estar seguro que de Sión ya vino mi Salvador, que de Sión enviaste salvación a mi vida hoy. Tú no solo eres mi Salvador para la eternidad, tú eres mi Salvador para este tiempo presente. Levántate, Dios Todopoderoso. Levanta, mi Señor, en tu gracia y misericordia, un vallado protector alrededor de tus hijos y del pueblo que te busca, que se humilla delante de ti. Y levántanos como iglesia, levantando un estandarte de victoria. De que en este día, donde el maligno también ha salido conforme a sus planes, a matar, hurtar y destruir, Señor, en este día nosotros en tu nombre nos levantamos con la certeza que donde quiera que estemos, debemos llevar la vida abundante. Porque como dice Juan 10:10, tú has venido para dar vida, vida en abundancia. Y así como muchos hoy van a entrar en los planes del maligno para matar, hurtar y destruir, dígale, Señor, yo me tengo que levantar hoy en tu nombre, Jesucristo, para transmitir vida abundante a los míos y donde quiera que yo esté. Aquellos que trabajan, estudian, me rodean, Señor, que están cerca a mí. Hoy me levanto y quiero ser instrumento útil en tus manos para que la esperanza renazca en los corazones. Te pido tu bendición sobre cada uno de estos hijos, Señor. Te pido que nos guardes de todo mal y de todo peligro, que cuides nuestras entradas y nuestras salidas, que el celo de tu santidad nos cubra, Señor, nos acompañe. Gracias por estar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.